Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos C'è días. una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de Una repente voce en la che lo vida de Abraham, invita a una voz que intraprendere le un invita a cammino emprender un che sa camino di que le assurdo. parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a dalle radici desarraigarse della de su sua patria, famiglia, de las raíces de su per familia, andare verso un para futuro ir hacia nuovo, un futuro un nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole Confiar en coraggio. una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio La sobre el pasado logica del delle primer cose lascia patriarca. supporre La lógica che de las adorasse cosas sugiere altre que adoraba divinità. a otras Forse divinidades. era un uomo Tal vez era un sapiente, hombre sabio, abituato a ascoltare il cielo acostumbrado e a le observar stelle. el cielo y Forse las estrellas. il Tal Signore vez. infatti gli El promette Señor che la de sua hecho le promete que discendenza su sarà descendencia numerosa come será le tan stelle numerosa che como las punteggiano il estrellas cielo. que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha Questo è la voz de Dios importante, y si confía en su fida della palabra. parola Esto di es Dio. importante, confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida È per nace una nueva questo forma de motivo concebir che il la patriarca relación con Abramo Dios. è Es por esta presente razón nelle que el grandi patriarca Abraham tradizioni está spirituali presente en las grandes ebraica, tradiciones cristiana e espirituales, islamica, judía, come cristiana e il islámica, perfetto como el uomo di perfecto Dio, hombre de Dios, capace di capaz de sottomettersi someterse a Lui, a Él, anche quando la incluso sua cuando su volontà voluntad si rivela se revela ardua, se difícil, non sino addirittura incluso incomprensibile. incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es Quando por lo Dio tanto parla, el hombre de l'uomo la diventa palabra. recettore di Cuando quella Dios parola habla, el hombre e se la sua convierte en el vita receptor de esa il palabra luogo in cui y su essa vida el lugar chiede di donde ella pide incarnarsi. encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el La vita camino del religioso del credente hombre. La vida del comincia a creyente comienza a concepirsi come concebirse como vocazione, una cioè vocación, chiamata, es decir, como una come llamada, luogo dove si como un lugar realizza donde una se realiza promessa. una promesa. Ed egli si Y muove él se nel mueve mondo en el non mundo tanto no tanto sotto il bajo peso el di un peso de enigma, un enigma, ma con la sino forza di con la quella fuerza de esa promessa promesa che un que giorno un si día realizzerà. se cumplirá. E Abramo credette alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Credette e andò Creyó, senza partió, sapere dove sin andava. saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos. Ma si fidò. Pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera Leyendo el nella libro del continua Génesis fedeltà a quella descubrimos cómo Abraham parola vivió la oración che en continua periodicamente fidelidad a esa si palabra affacciava que lungo il suo periódicamente cammino. aparecía a lo largo de su In camino. sintesi, En possiamo resumen, dire podemos che nella decir vita di que en la vida de Abramo Abraham la fede la si fe fa se hace storia. historia. La fede si fa storia. La Anzi, fe se hace historia. Abramo con Es la sua más, vita, il suo esempio, Abraham con su ci vida, con su insegna ejemplo, nos enseña questo cammino, questa strada este camino, nella esta quale la vía fede en si la fa cual storia. la fe se hace historia. Dio non è più visto nei fenomeni cosmici
Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia che guida i personal, miei que guía passi, mis pasos, che non mi que no me abbandona, abandona, il Dio dei miei giorni, el Dios de mis il días, compagno el delle mie compañero de avventure, mis aventuras, il Dio provvidenza. el Dios de la providencia. Io mi domando e vi domando, Yo me pregunto y les noi abbiamo pregunto, questa esperienza di ¿nosotros Dio, tenemos esta experiencia il de mio Dios, Dio, de mi il Dio che Dios, mi accompagna, el Dios que me il acompaña, Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia il Dio che personal, guida i miei el Dios passi, que guía mis che non mi pasos, abbandona, que no me abandona, il Dio dei miei giorni? el Dios de mis días? Abbiamo questa esperienza? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi più Esta experiencia de originali Abraham della también es storia della testimoniada por uno de spiritualità, los textos más originales de la historia de la il espiritualidad, memoriale di Blaise el Pascal. Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Non dei Dios de filosofi Abraham, o dei Dios de sapienti. Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Gioia, Certeza, pace. certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Questo memoriale è scritto su una piccola pergamena Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de tres huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham ya lista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total.
Fratelli e sorelle, impariamo da Hermanos y Abraham. hermanos, aprendamos de Abraham. Pregare con fede, Aprendamos a ascoltare il orar con Signore, fe, a escuchar, camminare, a dialogare, caminar, a dialogar, fino a hasta el punto discutere. de Non abbiamo discutir. paura di No discutere tengamos con miedo Dio. de discutir con Dios. Anche dire una cosa che Incluso diré sembra una cosa que parece un'eresia. una herejía. Tante volte ho sentito gente che mi dicono, ma Muchas lei veces he sa, escuchado a mi è gente que me successo dice, questo mire, e mi sabe, sono me ha arrabbiato pasado con esto Dio. y me he enojado con Dios. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Pero tú has Sì, mi tenido el sono coraje de arrabbiato. enojarte con Dios. Sí, Ma questa è me he una forma enojado. di preghiera, Y esta es una forma de oración, perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà. porque solo un hijo es E poder capaz de encontrarlo. enojarse con el papá y poder encontrarlo. Impariamo da Abramo a pregare con fede, a Aprendamos de dialogare, Abraham a a orar con fe, discutere, a escuchar, ma a dialogar, sempre a discutir, disposti pero ad siempre accogliere la dispuestos parola a di acoger Dio la palabra e de a Dios metterla in y a pratica. ponerla en práctica. Con Dio impariamo a parlare come un figlio col suo papà, Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, ascoltarlo, a escucharlo, rispondere, a responder, discutere, a discutir, ma trasparente, pero come de il modo figlio col transparente, como el hijo con su papà. Così papá. ci insegna Abramo Así nos enseña Abraham a pregare. a orar. Grazie. Gracias.